Bueno, bienvenidos a su martes de monas chinas. Nosotros somos Majo Review y el día de hoy vamos a hablar de una película que es muy densa. Lo denso es nuestra muy pasión. Pasada. No la vean en la noche. Sí, Primer aviso. Primer aviso, no la vean en la noche. Segundo aviso, No la cuidado. vean en la noche. Y tercer aviso, hay que poner un trigger warning aquí porque toma temas sensibles. La película toca temas sensibles que quizás muchas personas no puedan soportar estar viendo en pantalla, entonces tomen en cuenta que la película tiene temas fuertes sobre sexualidad y cuerpos, bla bla bla, o sea, no puedo decirlo porque... En general la película es una película de clasificación R18. Ajá. Fácil. Es para mayores. Sí, son personas sensibles, pues no la vean porque pues les puede afectar un poquito. Ajá, entonces primero que nada, primer aviso. Avisados, ya quedaron. Entonces, pues esta es la review sin spoilers, luego ya más adelante nos iremos adentrando. Vamos a hacer un pequeño análisis porque pues esta es una película que se presta para interpretarla de diferentes formas por los temas que trata, pero eso ya será después. Primero que nada, bueno, Perfect Blue es una película de Satoshi Kon, lanzada en Japón en 1917, basada en la novela Perfect Blue, A Complete Metamorphosis, escrita por Yoshikazu Takeuchi, y la película dura 80 minutos, en realidad está pues bastante es cortita. Muy cortita. Es muy denso, pero es muy cortita. Tanto poder Sí, en solo 80 minutos. A ver, cuéntanos, Diana, ¿cómo empieza la película? Bueno, primero es sin spoiler, ¿no? Ajá, La sí, primera sin parte spoilers. es sin spoiler. Bueno, en general podría decir que la película nos habla sobre el mundo de una idol que intenta alejarse poco a poco de esto, entrando en el mundo de la actuación. Es como cambiar de una parte del ente público a otra parte que igual es pública, pero se supone que se toma con un poco más de seriedad, por lo menos en lo que viene siendo Japón. Igual siento que también, bueno, la protagonista se llama Mima Kirigoe, ella pertenece al grupo de Idol Champ, que son dos muchachas y ella es el centro. Bueno, les explico rápido cómo funciona esto en el mundo de las idols. Ajá. Las idols en Japón no son como las artistas aquí en Occidente. Aquí en Occidente, aunque sí son deshumanizadas, las idols son tienen un régimen más estricto. Entonces, ellas, por ejemplo, firman contratos y durante esos contratos no pueden tener pareja, ni tampoco pueden pesar como cierta cantidad de kilos y, por ejemplo, tienen que tener una imagen muy pura y limpia, porque al final de cuentas tienen que ver como muy inocentes. Sí, la idealización de una persona, sí, o sea, son inocentes, cero escándalos, sí. Y básicamente quieren que sean las niñas perfectas. Sí, y en las agrupaciones depende de la cantidad de personas que hay en el grupo, pero por lo general se lleva esta dinámica. Las agrupaciones tienen todas las muchachas, en este caso era Mima y las otras dos muchachas, las otras dos niñas que no tienen nombre. No tienen nombre ni en la película. No, son así de que... Personal número 2. Idol 2 y Idol 3. Sí. Y Mima es el centro es como la parte más importante de las agrupaciones porque es quien recibe como más solos, más partes de la canción, canta más partes de las canciones y por lo general es quien se roba el reflector. Las otras dos cumplen como son como papel. Un complemento. Ajá, sí. Feamente dicho, pues son como el adorno de la principal. Sí, por ejemplo, Baby Metal, no sé si entra todavía en la categoría de idol por la música que tocan, pero yo diría que sí. Sí. Bastante acertado que sí. Entonces, por ejemplo, en Baby Metal están las dos muchachitas de las coletas y la de la única coleta, la coleta de Pony, ella es el centro, ella es como la que recibe más partes de la canción. La protagonista del o sea, y en realidad cuando enfocan un show, normalmente las cámaras sí están mayormente en ella. Así. En Mima era esto, en Champ ella era el centro, pero a final de cuentas durante la película y yo creo que la primera parte de la película vemos que en realidad Champ no es muy famoso. O sea, a pesar de que sí tenían como 2 que 3 fans de Hueso Colorado, pero en realidad es porque son fans de las idols, no tanto fans de Champ. Sí. Son fans del mundo, del mundillo que es las idols. Bueno, de lo que cuentan en la película, básicamente es que en ese tiempo en Japón
que ahorita no sé cómo sea la situación, la verdad, pero en ese tiempo las idols eran un negocio que estaba como en caída, o sea... estaban en picada, en declive. Ya no estaban... Sí, se había intentado desde tiempo atrás, así como... Impulsar. Pero como que ellas ya estaban en un punto donde no eran tan sonadas, o sea... Ya llevaban mucho tiempo trabajando en ello. Ajá, y pareciera que... O sea, que sí tenían público y eso, pero pues eran como eventos muy locales, o sea, algo muy... chiquitos. Como la escena... Sí, la escena de Durango. Ajá, era muy chiquito. Y, básicamente. Ajá, y aparte también creo que Mima tenía gran talento y tenía ambición, que es algo bueno a final de cuentas si estás en un medio de este estilo. Y decidir ser actriz en realidad fue como, pues es que Champ no me está llenando a lo que yo quiero hacer y yo quiero como ser, creo que también buscaba más libertad en su persona, como ser un poco más independiente, era como, no, pues yo puedo ser actriz y las actrices son distintas, son un mundo totalmente distinto a ser idol, ¿no? Las actrices son un poco más libres en su cuerpo, son un poco más libres en decisiones. Sí, tienen, o sea, los diferentes personajes pueden ser todo, o sea, pueden ser cualquier cosa que el guión requiera. Así. Y con las idols era siempre el mismo papel de la niña buena, la niña perfecta. Y siempre va a ser Mima. Ajá. Solo es Mima el personaje de idol. Y acá podía ser diferentes personas. Y además, ella como actriz, pues obviamente buscaba un poco de reconocimiento y que le dieran pues más seriedad, que la vieran como una artista, o sea, ya completa. No, y también porque Mima a final de cuentas en la película se despide durante un concierto, o sea, que en realidad es como lo correcto, es como gracias a los fans que pudieron llegar a tener, fue como, bueno, pues gracias por el apoyo, si quieren seguir apoyando mi carrera como actriz, pues voy a estar actuando en X película, pero ya Champ es como, fue una parte importante para mí, muchas gracias, pero ya me voy. Cerró el ciclo idol aquí, pero de todos modos, o sea, tampoco es como dejen, o sea, el grupo va a seguir ahí. Ustedes sigan apoyando a mis panitas. Sí, a mis dos panitas sin nombre. Y pues tras esta decisión de dejar de ser idol, que nos presentan a la otra, como a la otra coprotagonista, porque yo diría que Rumi, la manager de Mima, es la coprotagonista de esta historia, que si la llegan a ver, pues ya sabrán por qué me refiero a ella. En general yo diría que son 3 personajes principales, que es Mima y Memanía, que pues es un personaje que todos estos personajes salen en el primer acto de la película. Sí, y recurrentes, son muy marcados. Ajá, o sea, son personas que luego aparecen en escena y ya ves cómo va a ser su personalidad a través de la película. Sí, o sea, sabes qué papel está desempeñando cada uno. Aunque pues hay un plot twist. Ajá, sí, dentro del pues por ejemplo Rumi es Mima tiene 2 managers, que es un señor cuyo nombre no me Takokare, algo así, pero es que la verdad no es tan importante dentro de la trama, en realidad es como, sí tiene como ciertas partes, pero la verdad es que él pues nomás lo maneja y ya está. Y está Rumi sí es como su manager, pero más que su manager dentro del filme podemos ver que Rumi es su figura materna, porque Mima a final de cuentas es una chica que se muda de un pueblo pequeño a Tokio para como triunfar, ¿no?, dentro del mundo de la farándula, y al tener a su madre lejos, esta Rumi cumple la función, el rol de madre. Ajá, sí, porque durante todo el tiempo la vemos como Rumi se preocupa por ella, como la procura fuera de su horario. Sí, o sea, va a la visita en su casa, constantemente le pregunta, ¿está todo bien? ¿Andas bien? Sí. ¿Estás bien? Y pues tras su salida de Champ, Mima consigue un trabajo como extra en una película, en un filme policíaco, donde solo iba a ser como una extra que interpretaba el papel de la hermana de una de las protagonistas. Pero al ver la actuación de Mima, los directores son como, ¿sabes qué? Esa mija sí le sabe al chitón de la actuación. Porque querían darle un giro inesperado a la misma trama, que sí es algo que pasa en la película. Estás viendo como 2 películas al mismo tiempo. Sí, eso también es como, porque hasta ahorita creo que lo que hemos hablado de Perfect Blue suena muy normalita. Tú la ves muy normalita, pero se ve como cualquier película normal de monas chinas, o sea, una transición, pero pues nada que ver. No, ya después todo se va al pepino y
pues... Se chure. Sí, se chure. Entonces, pues Mima empieza a actuar empieza a tener como un rol más importante dentro de este filme. Y también al mismo tiempo empieza a notar que ya no es como cuando estaba en Champ, ya no pasa desapercibida, no es una persona normal, por así decirlo, ya está como un peldaño arribita de gente común y corriente, y luego estaba como gente que tiene un poquito de fama y... Sí, porque lo que pasa es que ella, por ejemplo, nos muestran escenas donde va de compras, anda en el mercado, anda comprando comida para unos peces, mascota que tenía, y no, o sea, no pasa nada. Es como cuando ves a alguien pequeño aquí que tal vez sea famoso, tal vez tenga cierto número de seguidores, pero no es como de pues no, la verdad, bueno, no sé quién es. Muy diferente cuando ya está bajo los otros reflectores, y es tipo cuando ves, por ejemplo, a algún actor, por ejemplo, a un conductor de Televisa o de TV Azteca, ya ves como alguien más notable en la vida, en la sociedad. Ya recibe miradillas en la calle y en el transporte público. Los susurros y todo eso. El cuchicheo. Sí. ¿Ya viste quién es? Pero, y al principio le va bien, a final de cuentas ella siente la presión y los nervios, pero lo maneja muy bien en escena, o sea, es como tras bambalinas se muestra la escena donde está temblando y trae un pañuelo como secándose el sudor porque se ve que está muy nerviosa a pesar de que solo tiene como 3 líneas en la primera escena, y ella dice algo como, no, es que solo son 3 líneas, ni siquiera sé por qué estoy tan nerviosa, pero a final de cuentas pues los nervios... De hecho, ella sí está como de, no estoy nerviosa, es ella está tranquila, solo está practicando, lo dice varias veces lo que tiene que decir, pero se le ve tranquila. En realidad, en ese momento de la película ella todavía está centrada, bien. Porque en realidad tampoco es como que haya avanzado mucho la película para este punto. No, es poquito, yo creo que unos 10 minutos, 15, a lo mucho se me harían que van 15 minutos en adentrado en todo esto. Pero a final de cuentas pues todo empieza a tornarse a mal a partir de esa situación, ya que a Mima, esto pues no lo voy a decir como tal cual porque contaría como spoiler, pero a Mima se le ofrece como un papel más importante dentro de su mismo papel, se le ofrece como agrandar ese mismo papel, hacerlo más importante, y eso incluye decisiones que harán que su vida ya no haya retorno, o sea, son decisiones de si cometes esto, ya no hay vuelta atrás. Ahí es como el corte final entre la vida de idol y la vida de actriz. De actriz y fuera del mundo de los idol, porque es con todo lo contrario a lo que representaría una idol en ese momento en específico. Sí, de la escena que tiene que realizar. Y también pues ahí es donde se empiezan a crear como empiezan los problemas psicológicos que podemos ver en Mima a partir de la presión y de los otros como momentos difíciles que llega a vivir dentro del filme, y dentro del filme de la película tal cual Perfect Blue, y dentro de lo que ella está actuando, porque el papel que le dieron sí está bastante denso para su primera vez. Es como entonces en este momento la película, siento que une mucho la película que están grabando con la película que estamos viendo, porque básicamente es sobre un misterio, o sea, y la película en sí es misteriosa. Yo he entendido, según me acuerdo, la película que estaba grabando Mima es una película policíaca que trataba sobre un caníbal que asesinaba gente, y estaba involucrada como la hermana mayor de Mima en la película y la policía, y al final pues gracias a la buena actuación de Mima y también a la presión del manager masculino que tiene Mima, no tanto a Rumi sino al otro manager, como cuando la involucran más en la cinta se vuelve como un poquito más densa también, incluso la película que está dentro de la película. Es que en cuanto va avanzando la película que están grabando, avanza la película que estamos viendo, o sea, son cosas que van muy de la mano. Paralelismos. Porque a final de cuentas pues es algo que ella está viviendo, y pues claro, llega un momento donde es difícil separar la realidad de la ficción. Y se vuelve complicado, y pues ahorita les digo, suena la versión sin spoiler. Es que hay muchas cosas que no podemos decir porque suenan spoiler. A lo mejor con esto no se dan una idea de lo que es Perfect Blue, pero solo podemos decirles, Perfect Blue es todo lo contrario a lo que vas pensando
en la película. O sea, todo lo que piensen de Perfect Blue hasta ahorita es todo lo contrario. Si alguna vez vieron Madoka Mágica, ajá, es como la misma sensación. Hay monitas rositas, las monas mágicas, y de repente el fin del mundo, muerte, ¿no? destrucción, ajá. Yo creo que pues a partir de aquí ya podemos dar spoilers. Esta es la alerta de spoilers. Si llegaron hasta aquí y todavía no han visto Perfect Blue, pues es el momento idóneo para que vayan, la vean y regresen al podcast otra vez. 80 minutos no es nada. Está muy cortita y la verdad se pasa rapidísimo, o sea, sí, no. Como la trama es una película, entonces avanza rápido lo que tiene que ser. Llega nada más a los puntos clave de lo que es y pues no lo sientes muy pesado, la verdad. Está como rápido, está muy densa, a pesar de que es densa, no es algo que te pese ver como espectador. Ajá, recuerden apoyar a los autores originales. Perfect Blue se encuentra en Amazon Prime, pero nosotros somos buenas amigas y les vamos a aconsejar. Perfect Blue la pueden ver en YouTube y Facebook de manera gratuita, pero siempre si pueden apoyar al artista, si ya tienen la suscripción de Amazon Prime Video, pues mejor veanla ahí, sí. Porque aparte pues es mucho más fácil verla ya en esos lados que buscar ilegalmente. Claro, monas limpias y monas chinas. Pero si ocupan algún momento, si no tienen la oportunidad, no tienen el privilegio de tener, por ejemplo, plataformas de streaming que donde tengan este tipo de cintas o donde tengan específicamente Perfect Blue, pues la pueden ver gratuitamente en Facebook. Igual creo que, bueno, si tienen Netflix, creo que con un VPN está en otros países sí está disponible la película, porque yo cuando la había visto, o sea, la primera vez que vi la película estaba en Netflix, o sea, me había parecido recomendada en Netflix. Y creo que igual con un VPN pueden verla que esté subida en otro país, ya pues como quiera los subtítulos no van a estar en español tal vez, pero pues si saben inglés. Un portuguesillo, sí se avientan. El perfecto. Si perfecciño, quiere patrocinarnos algún día, lo del VPN no es cierto, es un meme de la chaviza. Como dicen los chavos, VPN significa ver películas nuevas en Netflix. Bueno, ya saben, a partir de aquí es la versión con spoilers, ya pues sí, pues ya saben, mijos. Sí, entonces empezando la versión con spoilers. Bueno, empieza es Mima y obviamente ya sabemos que está dando un espectáculo y es donde se despide. Y ahí desde ese momento estamos viendo los problemas de ser una idol, ¿no? Está el público, está... ¿Me manía? Sí, el personaje que en pocas palabras es un acosador, una persona que es de estas que tienen idealizadas demasiado a las idols en general, y pues su favorita de ese grupo en especial era Mima. Y se ve que están causando disturbios un grupo de morrillos que igual son caras que probablemente tengan que recordar porque más adelante hay algo pequeño, o sea, es una mención, pero es importante saber estos datos por lo que trata la película. Sí, creo que es como, en esa parte es el indicio de que te dicen, no, sabes que es que ya todo se va a ir a la chet. Sí, a partir de este punto de declive. Como que el personaje de Mi Manía va y se la hace de emoción a unos a los personajes, pandilleros que están causando disturbios. Entonces puedes ver que es una persona que es inestable, ¿ok? Emocionalmente, Los personajes de esta película tienen diseños que siento yo que te dan un poco de... Siento que spoilean un poco cómo son internamente. Mi Manía era horrible, o sea... físicamente era poco agraciado. Lo ves y... Sí, claro, tiene la cara del acosador que cualquiera piensa. Era un hombre, pues, bastante feo, solamente se le ve un ojo, tiene la mitad de la cara así como tapada, paralizada, ¿no? También. Y se pueden ver a veces escenas de sus dientes todos así extraños, o sea, él tiene actitudes extrañas, es extraño físicamente y... Como todo el conjunto. Sí, es el paquete completo. Sí, es todo el paquete, digo, no hay que juzgar a la gente por cómo se ve, pero Mi Manía era creo que su representación física era muy idónea a como él era por dentro, ¿sabes? Es como por cómo se ve. Sí, o sea, es lo que te digo. Justo creo que
parte de esa película es como el diseño de los personajes sí va ligado a cómo son los personajes. Por ejemplo, las chicas de Champ tienen diseños un poco más estilizados, más anime, pues. Estaban bonitas, porque sí, tienen ojos grandes, tienen cuerpos estilizados, o sea, eran tiernas, cada una tenía, sí se notaban las diferencias entre cada una de ellas, sí. Y sí destacaba aún así esta Mima entre las 3 muchachas. Sí, era como, no, Mima, por eso, por algo yo creo que también era el centro, incluso en su diseño, Mima es muy... En su diseño es muy inocente, o sea, su diseño es muy agradable, pero sí se ve que es muy modesta, que es como muy... pudorosa. Ajá, sí, porque incluso no se le ve como con complementos que pueda llegar a decir uno, no, esta chava se ve que no es como tan modesta, como que tan sencilla, porque Mima vestía muy bien, sí, en el anime están muy bien vestidos, Mima en especial, pero no era muy llamativa, solo se vestía muy bien para la época y era como, se ve kawaii la mija. Sí. Se ve muy bien. Entonces, pues esas son las morras estas. Y la película ya después continúa, ella se despide y algo que, bueno, que suelen hacer los idols es que fingen la voz. Sí. Ella habló muy dulcemente y de ese momento dije, vaya, pues esto sí es tal cual como me la imagino. Sí. Y en escenas más adelante ella habla con una voz un poco más... adulta, creo que podría decirse. Un poco más grave, pero aún así no termina siendo su voz real. Sí, es como, es que al final de cuentas, como lo dice el título de la obra original, es una metamorfosis completa. De hecho, un dato curioso es que Perfect Blue fue la inspiración para crear el Cisne Negro. Entonces, el que creó, no sé cómo se llama el director del Cisne Negro, él vio Perfect Blue y ahí fue donde nació la idea de crear la película del Cisne Negro. El Cisne Negro es una película muy, muy buena. Y habla también de esto, de una metamorfosis interna, aunque en el Cisne Negro es representada como más gráficamente y en Perfect Blue es como todo sobre paralelismos y cosas densas. Sobre la película esta falsa que están grabando, o sea, no hay un corte entre realidad y ficción. Y en lo que viene siendo el Cisne Negro hay escenas donde sabes tú que es la parte real, o sea, pero ella está viviendo una fantasía dentro de la realidad. Sí. A diferencia de aquí que eran una parte que sí se sabe que es falsa y ya la vida de ella que era lo real. Y es que también pues ya ves que a partir de esto Mima se entera del blog de la habitación de Mima y ella así como que pues mucha gente quedó confundida. Yo leí muchos comentarios de ¿y cómo conchas no iba a encontrar el blog antes? Pues recordemos que eran los 70 y no todo el mundo tenía acceso ¿Eran los 70? Sí, más o menos. Pues la película fue... la película es del 97, pero no sé si está ambientada en los 70. Tengo yo entendido que está ambientada en los 70. Igual eso la película es del 17, del año 1917. No. Sí, como no es cierto. Perdón. La obra original es de 1917. La novela. Tengo yo entendido que Perfect Blue es del 70. Entonces, pues no hay internet libre, es cierto, para gente rica. Igual se me hizo muy moderno para ser del 70. No, sí, es muy moderna. Es como Los Increíbles, que está ambientada en años viejitos, pero tienen tecnología. O sea, ya existen los celulares, ya existía el internet, pero los celulares eran para gente de negocios y el internet era para gente de negocios o gente que tuviera acceso monetario al internet. ¿Había internet en los 70? Sí. Nada más en los 90 fue cuando llegó acá más... Es que acá en México llegó tarde. Es que me confunde un poco eso, ¿no? Porque yo siento que ya habla... O sea, para la página que era la habitación de Mima, pues era un blog. Entonces, como que... No siento que eso sea algo de los 70s. No, sí, pero igual, pero es que estamos hablando de Japón, igual, o sea, también... No lo dicen explícitamente en la película. No dicen el año. Entonces... Interprétenlo como ustedes el año quieran. Que menos años actuales, claro. Del 90 para abajo, sí. Tenía que ser. Y no había acceso a internet como tan temprano a la gente. Y Mima tenía, me parece que 20, 21 años, ya era mayor de edad. Sí, ya mayor de edad. Y ella es como, ¿y qué conchas es un blog? O sea, porque le pregunta a Rumi, a su manager, como, oye, ¿y qué es un blog? Y Rumi así como, no, pues es una página de internet. Y ella como, sí, venía como de la dirección, entonces, el link. Sí. Porque fue alguien que le gritó, le entregaron una carta que tenía el link
y ahorita pues se nos hace muy fácil de sí, que pues lo busco. Ajá. Pero ella, esta Mima ni siquiera tenía computadora. No, y ni sabía qué conchas era un link, ni sabía que era un blog, o sea, para empezar, que es como lo más, que podemos ver nosotros como lo más sencillo de reconocer. Y a final de cuentas Rumi es la que le ayuda a instalar su computadora en su cuarto y ella misma le deja la página abierta para que ya no sí, más o sea, solo meta. Y creo que sí se queda abierta la página en toda la película perpetua. porque Mima no le sabe, o sea, Mima no es hacker. Lo único que le sabe es como scrollear hacia abajo y darle clic a los enlaces, ¿no? A los hipervínculos. Sí, pero es como de no, yo no le sé a esto de las tecnologías. Entonces el internet eres casi el internet. El mundo del internet en este tiempo. Y pues está bastante creepy. Yo lo vi, yo me puse en la perspectiva de Mima y yo dije, si yo encontrara un blog escrito por alguien haciéndose pasar por mí con información que solo yo conozco de mí misma, pues la neta yo también me sacaría de onda un montón. Y de hecho ella al principio lo ve con gracia, ¿no? Dice, sí, mira, esto sobre mí. Pero luego ve que empiezan a hablar de cosas muy íntimas. O sea, de que anduvo acá y ponen fotos y es como de cómo esta persona sabe esto, o sea, sí, se da cuenta de que tenía que ser alguien que la estaba siguiendo, que tenía que estar muy cerca a ella. o sea, alguien que siempre estaba por ahí, porque ella no se daba cuenta. No, si hubiera visto las fotos y supiera quién las había tomado, inmediatamente hubiera dicho, pues fue X persona. Fue tal persona. Ajá. Entonces, sí, pero en este caso ella ve esto y dice, está rarito, pero bueno, lo deja mal. En la película dejan pasar muchas cosas que siento que eran denunciables, pero también es parte de la influencia de las personas. Y es que también, pues, tomando en cuenta, en ese tiempo el internet no era algo muy conocido en primera. Y luego en segunda, si de por sí, bueno, no sé el dato en Japón, aquí en México la policía cibernética se fundó en el 2015, 2016. ¿Y qué hace la policía cibernética? ¿Qué hace la policía cibernética? Y en tercera es como en Japón se confía mucho en la policía, pero al mismo tiempo no se denuncia porque existe mucho el acoso callejero y es algo que no se denuncia, es algo como, bueno, pues es que los hombres son el así, pan de así es la es vida. que pues recordamos que Japón al final de cuentas es un país muy machista, retrógrado en general, o sea, ya la gente no vive con mucha libertad, entonces imaginen los años en los que está basado la película, pues todavía peor, ¿no? Sí, entonces también es como Mima a lo mejor fue, y inclusive porque ella llevaba ya tiempo en el mundo del idol y pues las morros son creepies cuando están en este mundillo. No digo que todos, de nuevo, porque luego es como, no todos. No todos los hombres. Pero sí la mayoría que les gustan las idols en ese tiempo en específico, era como, pues era gente creepy, era gente mala onda como Memanía, que estaba totalmente obsesionado con Mima, al punto de que su obsesión brincó de ser algo simplemente como algo no tan cercano a algo que pudo inclusive deformar su realidad, o sea, porque él se creyó toda la historia. Sí, es que él ya tenía como un problema psicológico, sí. entonces solo las cosas que se van dando en la película lo hacen que se ponga más trastornado, entonces obviamente él, que ya estaba malito, se pone más malito y pues hace cosas malitas. Y pues es que también es esto, ¿no? Mima se da cuenta de que hay alguien que no solamente la está siguiendo, le está tomando fotos, está violando su intimidad y aparte está escribiendo cosas que ella siente, que más bien no se da cuenta que a lo mejor ha dicho en voz alta. Pero hay cosas que ella dice, como es que esto ya nomás lo pensé yo, o sea, esto ni siquiera salió es como cuando piensas en ventiladores y de repente te sale un ventilador anunciado en Mercado Libre y todo así como, ni siquiera lo dije, o sea, no lo dije en voz alta. Lo dije o lo pensé. Así estaba Mima, era como leía cosas muy íntimas, muy personales y muy reales. Y luego, como esto se empieza a transformar en cosas que ni siquiera ella pensaba, pero la gente se creía que sí. Era como, pero yo ni pienso fue esto. una deformación de la realidad que terminó afectando la realidad de ella y de otras personas alrededor de ella. Y es que para este punto no era la trama ya era densa, pero no tanto. Pero empieza a ser más densa en la escena de cuando ella acepta la fotografía al desnudo, que la contrata, pero es que es el punto de quiebre entre Rumi, Memanía y Mima.
Porque esa fue la escena antes de la escena de... No, es antes la escena... No, es otra después, escena. es poquito después, porque la escena donde pasa la escena fuerte es ya para la recta final, porque Mima es atacada en el escenario. Sí, pero no, o sea, primero, o sea, lo que pasa es que, bueno, ya después de que ella descubre la página, le toca hacer la grabación de la parte de la película, entonces... Rumi y el otro manager están los dos pensando, de verdad dejo, bueno, el manager hombre, él simplemente está como de, pues es el trabajo pues que dinero, hay. Y ajá. Rumi dice, es que ella quería cantar, es que esto no es ella el trabajo. Ajá, ¿cómo dejar el idol por 3 líneas en una película ajá. que quién sabe si tenga triunfo, de éxito, o sea, ajá. No. Entonces ya le toca grabar eso y pues ya se va relacionando con la gente de la película y eso, y entonces llegan unas cartas de fanáticos a la protagonista, bueno, a una de las protagonistas de la película, que era una de las detectives, y en el bonche de cartas que era de fanático para ella, está la de... Llega una que era... Mima, ¿no? Ajá, una que era para Mima. Entonces, este es como que el primer signo de violencia que recibe Mima. Esto es una carta que abre el representante hombre. Ajá. ¿Cómo le podemos decir para no estar diciendo? Pues el manager. Porque Rumi... Rumi va a ser Rumi. Ajá. Entonces, el manager abre la carta y explota. Era una carta kamikaze. Le explota la mano, ¿no? Le explota la mano y pues le sale sangre. Sí. Sí, es bastante gráfico. Ya desde ese punto dices... Oh, ya valió. Ajá, de aquí sí, empieza a valer un poco todo. Entonces... ya eso la ponen en alerta. En riesgo, ajá. Ella ya dice, deberíamos decirle de esto a la policía, a alguien, deberíamos denunciar esto. Y Rumi simplemente le dice, no creo que pase nada, todo está bien. Entonces, pues ya continúa con esto y, o sea, el manager está buscando como que un poco más de papeles, darle más importancia a ver si puede Mima. tener otra clase de rol. Y de hecho hay una escena donde se ve que los guionistas están hablando sobre qué vas a hacer con el villano, que a final de cuentas, como ya dijimos, iba a ser era un asesino caníbal, y estaba buscando víctimas y era como una red de víctimas. Sí, era un asesino serial. Era un asesino serial, sí, es básicamente eso. Sí. Entonces ya están hablando como de, pues, a ver cómo le hacemos, y a final de cuentas, pues llegan ellos dos como están hablando de, no sé, es que ya es unas escenas después, y dicen algo así como de, no sabemos si Mima acepte esta escena, ajá. Entonces ya es lo que pasa, que está hablando los dos managers, o sea, el manager y Rumi, y ya es cuando le platica cómo va a ser la escena, y Rumi se niega rotundamente a que ella haga cualquier cosa, o sea, ella sí está como de, no, hay que hablar con los guionistas, no podemos dejar que esto pase. Entonces él dice, es que ya vamos contratiempo, o sea, se necesita hacer esto y si no acepta la corren. Ajá, o sea, si no acepta, pues ya perdió el trabajo. Así funciona también el mundo del espectáculo, al final de cuentas. Tienes que aceptar cosas que a lo mejor pueden ser denigrantes, pero si quieres chamba, pues es lo que se... Pero igual en esa parte yo creo que Rumi no estaba tan trastornada, porque la escena fue muy fuerte emocionalmente para Mima, y para mí como espectadora también fue así como, oh no, mi corazón. Pues sí, yo creo está muy fuerte la escena. O sea, es una actuación de un acto no consensuado. Sí, es un acto no consensuado grupal en un club. Entonces, y ella recordemos que Mima en el papel que estaba interpretando era una menor de edad, o sea, era una menor de edad en un acto no consensuado por viejos, como yo creo que unos 30, unas 20, 25 personas sí estaban involucradas en la escena, y todo fue actuación. Mima no salió lastimada verídicamente, pero sí emocionalmente la quebró, o sea, no solo quebró a Rumi, sino la quebró a ella. Porque hay un momento donde, o sea, se ve claramente, porque la película hace estos pequeños engaños, que es hacerte pensar que lo que está pasando es real. Ajá. Entonces
ya hacen cortes, o sea, hacen cortes entre toma y toma y es como de, no, háganlo más rápido. Sí. Y entonces hasta uno de los actores que tiene que estar encima de ella sí habla y le dice, lo siento. No, perdóname. Y ella ya es como de, pues ya no siento nada, ya me morí emocionalmente. Está bien, es lo que hay que hacer. Ajá. Entonces se ve como es una escena grabada, o sea, aquí sí todavía tenemos el indicio de que es ficticio. De que es algo falso, pero hay una parte ya en el final donde Mima simplemente se queda en blanco. Sí, y que llora, nada más como que le sale una lágrima y tiene la mirada disocia. Totalmente perdida. Ajá. O sea, se queda en el vacío, o sea... Sí, eso le llama por ejemplo, disociación. algo del género de anime en general, de los dibujos, es muy notorio ver cuando un personaje ojos. pierde el brillo. Ajá, porque siempre tienen un pequeño brillito en el ojo. Ella se ve el ojo completamente oscuro. Entonces ya sabes que algo está pasando ahí que no está bien. Sí, porque eso se le conoce como disociación. Bueno, supongo que mucha gente que nos pueda escuchar han llegado a pasar por momentos traumáticos. Esperemos que no tan traumáticos para que lleguen a disociar. Pero cuando, a mí porque me ha pasado de primera mano, cuando ocurre algo que tu psique no puede aguantar, que tu cerebro simplemente no puede. Es como, no, ¿sabes qué? Si proceso esto, tú no vas a poder y yo tampoco, y tu cerebro se pone en blanco y no piensas, y lo haces todo en automático, o sea, funcionas, pero no estás funcionando de manera consciente, es como un piloto automático. Entonces los ojos, la pupila se expande mucho cuando uno disocia. Hay gente que lo puede hacer a voluntad, hay gente que pues, por el trauma te genera, entonces es un bloqueo mental que el cerebro hace para no tener que recordar este tipo de cosas que sabe que no está preparado la persona emocionalmente para afrontar. O sea, Mima sabía lo que había hecho en la escena, recordaba la escena, pero no podía recordar la parte más cruda de la escena. O sea, su cerebro se apagó en la parte más complicada de la escena, porque para su psique hubiera sido demasiado. O sea, si de por sí yo creo, en toda la cinta yo dije, esta chava tiene una mentalidad bien fuerte, o sea, esta chava tiene una psique muy aceptó, muy o sea, estable. Cuando le dijeron que era lo que tenía que hacer, lo aceptó muy fácil. Sí, yo sí, o sea, ni siquiera lo pensó un poquito, fue como de, sí, claro. O sea, lo hago, se arma. Sí. Creo que estaba en ese punto, yo veía a Rumi más preocupada, era como de que, ella sí se veía más. No, por Dios, no lo hagas. Se veía muy nerviosa, o sea, hasta lloró. Yo me acuerdo que durante la escena Rumi lloró. Sí, ella están los dos managers viendo la escena, obviamente supervisando que todo esté bien ahí, y Rumi empieza a llorar y se sale del set. Se sale del set. Y la escena continúa y ya pasa lo de donde Mima se pierde totalmente. Sí, disocia y de hecho ya se hace un corte que va directamente a otra cosa, o sea, ya nada que ver con lo que estaban grabando. Y yo supongo que mucha gente que lleva también en el anime mucho tiempo, hay una imagen donde Mima está en su bañera chiquita y está como de cuclillas, como la cara metida, con todo el torso metido en la bañera. Es una imagen aesthetic del anime, sale perfecto. O sea, mucha gente, yo cuando la vi dije, yo esa imagen la vi en Pinterest como 10 veces. Entonces es la imagen aesthetic de animes tristes. Imagen Tumblr. Sí, cuando ya estaba ella también perdiendo el sentido de su ser, porque también Perfect Blue abarca mucho esto de la despersonalización, que es cuando uno pierde la percepción del ser y empiezas a creer que es como el síndrome del impostor, empiezas a creer que tú no eres tú y el que está actuando en realidad es un impostor cuando, bueno, en este caso pues bueno, sí tenía razón, pero al mismo tiempo sí hubo partes en las que ella misma sufrió de esto y no lograba saber quién era la Mima real, si la Mima idol era la real o la Mima que estaba frente a ella era la real. Aquí ya pasa, después de que pasa la escena, ella ya está en su cuarto, o sea, es el corte abrupto donde ella está en su cuarto, y pasa la primera vez que vemos a Mima idol reflejada en el así. Espejo, ella en el tren, va en el tren y se ve la Mima idol. Sí, cierto, va en el tren, entonces voltea a ver, está viendo su reflejo y la Mima idol le dice, no, o sea, esto no es algo que quería hacer, no lo quiero hacer. Entonces la Mima idol ya está dando respuestas de que esa no somos la misma persona, o sea, ya se están separando ahí las personalidades de ambas. Sí, y está feo porque
yo siento que Mima sufre mucho, o sea, a final de cuentas el hecho de que haya tenido razón o no, no le quita lo crudo que fue para ella su iniciación al mundo de la actuación, porque fue un papel muy crudo y muy difícil. O sea, es como empezar la actuación y luego irte a la escena más fea de La Ley y el Orden, ¿no? Sí, es como, ándale, es como, no, pues yo llevo 10 meses de carrera y la primera cercanía que tuve a la actuación fue una escena de un acto no consensuado. Ah, bueno, pues ya no tengo ganas. O sea, hay actores que llegan a grabar este tipo de escenas y ellos se toman breaks, así de que no, ¿sabes qué? Dame, aunque sea 3 meses para no actuar, porque es demasiado la carga emocional que da. Sí, y también aquí es donde empieza el quiebre de Rumi hacia Mima, porque en una parte de la película, creo que es más o menos al principio, te dan el dato de que Rumi fue idol, igual que Mima, pero ella lo dejó porque su grupo simplemente no despegó. Sí, creo que lo dicen. No sé si es ya cuando están hablando del papel pequeño en la película, donde dicen, el manager comenta de que esto no es lo mismo que le pasó a Tukihiro Rumi, algo así, era un nombre. Sí. Y ya ella es como de, bueno, es que ya, sí, gracias, pues, eran otros tiempos, chat. Ajá, pero o sea, ahí te dan el indicio de que también, ahí es cuando te das cuenta de que Rumi estaba viviendo a través de Mima, o sea, que no solamente la estaba idealizando, sino que también la estaba usando como conducto para vivir lo que ella no había podido. Porque Mima tenía todo el potencial para ser, no diría que grande en el mundo de las idols, pero sí a lo mejor lo que Rumi hubiera esperado ser en su tiempo. Entonces ya empieza otro... no sé si es entre esto, pero pasa el segundo ataque. Bueno, no, este no es más tan violento, pero le llega un fax a Mima. Sí, ahí es su número personal. Ajá, o sea, ya son datos de ella, donde le dice traidora. Y ahí es como de, chale, ¿quién fue? O sea, te quedas con la duda de... yo creo que principalmente uno piensa que era el acosador, ¿no? Pero luego que era Memanía. O sea, luego piensas, tenía que ser alguien que tuviera su número y que conociera la clave de su fax, porque el fax funcionaba por clave, ¿no? Sí, no sé. Digo, yo nunca tuve fax, ni sé usar el fax. Sé lo que es el fax, pero ya está viejito, ¿no? Pero tengo entendido que era como algo, que era una clave personal, o sea, que tú se la pasabas a la gente y por ahí te podían mandar. Es que salen otros animes ya viejitos el fax. Y es como, no, aquí está mi clave del fax, y el fax venía con el teléfono, entonces, pero algo personal, era como el teléfono de casa, o sea. Sí, o sea, no es algo que todo el mundo tenga. Ajá. Y pues van pasando estas cosas, entonces ya están, pues como eran los mismos managers, aún ven a las otras, ella ve a sus ex compañeras de Cham, y creo que llegan en un punto a comentar de que les había ido muy bien desde que se fue Mima. Bueno, o sea que tú digas, wow, no, porque tenían un número 98 creo que en el top 100 de canciones. Pero era más de lo que habían llegado con Mima. Sí, era algo que hasta misma Mima dice que era como que no, ni siquiera habíamos llegado a tal punto, no me acuerdo qué clase de número. Ni al Bill y ahora están en el 98. Ajá, o sea, lo lograron, las malditas. Y pues las invitan a la radio, ¿no? Y invitan a Mima que las vea, porque creo que se me ocurre en el mismo edificio. Es que eso ya es más adelante. Entonces, siento que todavía bien adelante también. No, es que todavía faltan cosas porque quedan cosas en medio, como los ataques a los guionistas. Bueno, el primer ataque al guionista es despuesito de la escena del acto no consensuado. Ajá, del acto no consensuado. Sí. Bueno, esta escena de la que estamos hablando es básicamente va llegando uno de los guionistas de la película a grabar, ¿no? Y va al trabajo, entonces estaciona y el estacionamiento pues está aparentemente solo, pero él escucha algo. Entonces empieza a hablar y dice, ¿a quién anda ahí? ¿Qué está pasando? Entonces ya tranquilo, ¿no? Sí. Y va y pide el ascensor para... Como subir supongo que al estudio, ¿no? Donde estaban grabando. Sí, porque pues si era un edificio de grabación, supongo que sería algo grandísimo, ¿no? Sí. O sea, no era... No, también porque se vean muchos carros, aunque era en la noche, había mucha gente todavía en el estacionamiento, entonces yo por eso supongo que no, que era como, o era su apartamento o era el lugar donde grababa. Ajá. Entonces ya... llega el elevador ahí
y está una grabadorcita así chiquita con una canción, supongo que era de Champ. Era de Champ. Ajá. Y acto seguido se ve que se ve el elevador subiendo y vemos al guionista con sin ojos, y con solo unos huecos llenos de sangre. Y pues el elevador solo se baja, ¿verdad? Bonita. Se ve que alguien lo mató y lo dejó ahí y pues estuvo subiendo y bajando el elevador hasta que alguien lo encontrara. Y ahí es cuando también uno empieza a creer, no puedes empezar a distinguir entre si la trama de la película que se está grabando dentro de la película es la trama real de la película, porque precisamente son crímenes cometidos similares a los que en la película que estaba grabando Mima. Entonces es como, a lo mejor la película, dentro de la película es la película real. Y sí, porque también hubo un momento donde yo dudé y dije, esto es de la película, y luego sí era lo que había pasado. Entonces, pues ya muere el guionista y pues sale en las noticias, entonces la gente, Mima sí dice, oye, pues es que mataron a tal y fue el ataque de la carta. ¿Tú crees que, algo está pasando, no? Y el manager mi hija, no pasa nada, más perdí un dedo, pero no pasa nada, no es cuestión para llamar. Nomás se murió un hombre, ¿qué problema hay? Ahí queda otro. Eso estaba fuera de ti, no tiene nada que ver contigo. Y no, sí. Y sí tenía. Saludos. Sí, tristemente, para sorpresa de todos. Sí tenía. Y también creo que después de eso ya es cuando viene la sesión de fotos, ¿no? Porque el tercer ataque es al fotógrafo y pues todavía no sucedía, que es con el del picayelo. Quiero recordar más o menos algo que pasa entre eso. Porque estoy segura de que van más cosas. Bueno, sigue habiendo apariciones de Mima y por ejemplo... Y de Memanía que se ve que la está siguiendo. Él está en el set de grabación. Yo no sé cómo diablos entró ese hombre. Es que tengo yo entendido que él era como técnico como en electrónica o algo así, porque en los conciertos él no estaba como... sí, él estaba adelante, público, ¿verdad? Él estaba como técnico, él estaba ahí para las luces, así. Entonces yo creo que a lo mejor conseguía trabajo como técnico. Mima. Sí, porque él está ahí con su uniforme, porque ya ves que trae un uniforme azul como de mecánico. Sí, parece como de despachador de gasolina. Sí, pero él es como técnico en electricidad, no sé qué. Y porque también se le ve con ropa cuando pasa la escena cuando pasa la sesión y todo, él compra todas las revistas donde sale Mima como para tratar de limpiar poquito su imagen, y se le ve como con ropa normal, como ropa de civil, por así decirlo. Pero solo son apariciones de él y las disociaciones que tiene Mima de la realidad y de hecho, Mima no empieza a alarmarse de verlo hasta un poco más adentrado en la película. Que graban como en una escena, como en una parte de la ciudad, ¿no? Sí, cuando está lloviendo. Sí, y que lo ve y luego de repente desaparece y ella es como... Es que también ¿por qué estaba ahí? De repente no estaba, ¿quién es? No, a lo mejor eran ya a lo mejor incluso, ¿qué tal si Memaniani estaba ahí? Era la misma alucinación de ella, ¿no? Que probablemente pudiera ser verdad, pero es que también, con toda la implicación de Memaniani en la película, yo creo que sí estaba ahí, pero... No sé si tal cual aparecía y desaparecía a voluntad. Era mágico y podía ir. Era una mona mágica. Era una mona mágica y él iba y venía cuando le placiera. Entonces, otra cosa que pasa, pues se mueren sus pececitos mascota y se pone toda loca y empieza a quebrar todo. Agarra las cosas de su cuarto y empieza pues a llorar ahí en su cuarto. También ahí es cuando vemos los cortes abruptos, ¿no? Porque vemos a Mima en el set y luego corte y amanece en la casa y ella es como, chinga, ¿y cómo llegué? ¿Cómo llegué a mi casa? ¿Cómo abrí? ¿Qué comí? Y así, ¿no? Empiezan como corte, empieza de Mima está filmando una escena, corte, Mima aparece bañándose y la morra así de, oye, ¿y en qué momento me metí a bañar? ¿Cómo llegué? En primer lugar, ¿cómo llegué? Y en segundo... ¿Qué pasó? Es como, guay. Sí, ya empieza... Hay unas partes donde se hace un loop, está en loop, pero parece que es parte de una manipulación que le estaba haciendo, pues, Rumi a Mima. A fin de cuentas, pues, estaba loca. Sí, y yo creo que ya de ahí sí viene ya la escena de la ¿cómo se llama?
Ay, de la sesión fotográfica. Sí, están pasando... Ok, este es un punto importante de la película, porque pasan 2 escenas al mismo tiempo. Sí. Está Mima grabando una escena... En la película, ¿no? ¿No es cuando la están interrogando? No, eso ya es después. Eso es al final. O sea, sí, eso ya es al final. No. Espera, es que mata a alguien entre esto. Alguien se muere. Es que es después de... Es después de la escena de las fotos. Después de la escena de las fotos. Ok, entonces sí, son 2 escenas que son al mismo tiempo, por lo cual te revuelve un poco el cerebro. Es un concierto de Cham, donde se supone que están Idol 1 y Idol 2, y está en otro lado Mima grabando haciendo una sesión de fotos erótica, desnudos, o sea, era desnudo, no hay más, o sea, esto no es censurable. Entonces, pues, lo que pasa es que primero vemos que están en el estudio, en el estudio de Cham, no sé cómo se llamaba el estudio de ellos. Supongo que era el edificio de la compañía, ¿no? Sí, y como eran managers estos, pues están hablando las idols, las monitas de Cham, y están diciendo algo como de que Mima va a enseñarle la peluda. Sí, porque tenía en la película te mencionan que el fotógrafo con el que ella iba a ir tenía ya la fama de que todas las personas, todas las mujeres que pasaban por su lente, porque así lo dicen ellos, ¿no? De que todas las que aceptan una sesión con este men terminan encueradas. Entonces, como ellas ya estaban como, no, y seguro le va a mostrar X. Es como soy fotógrafo, encuérate. Sí, encuérate, sí, es como cierto conocido que tenemos, que todas las que pasan por Censúrate. Sí, todas las que pasan por el lente aparecen encueradas. Así estaba este men, pero de famosas. Eran como todas encuerulis. Sí, entonces se están burlando prácticamente de la sesión de Mima, entonces ya llega Rumi y les dice... Y llega con Mima, porque Mima las escucha y es como... Sí, llega Mima atrás de ella, porque ella las escucha, que empiezan a hablar mal de ella y es como, chale, me sentí mal. La peluda. Entonces ya les dice Rumi... Alístense, viejas marranas. Bueno, no le quise decir, pero yo siento que tenía ganas de... La regañó, sí fue como... Sí, fue un regaño, entonces ellas ya se quedan como de, bueno, pues perdón. Entonces ya ellas empiezan a cantar, y están cantando, y están muy felices. Y pues ahí es donde, después de porque Mima sí dice está en cuerulista en la sesión, hay una escena en el baño donde Mima está llorando y ve a Mima Idol ahí en el baño. Entonces en esa escena sale Mima Idol y todos se quedan así como, ¿qué está pasando? Pero a ti no te explica nada, solo se ve un resplandor y es como, ¿qué onda? Hola. Y posterior a eso, pues es asesinado por Mima. Bueno, la escena del baño, concierto. Entonces, pues después sale la Mima Idol y todos se quedan así como, ¿qué está pasando? Sí, entonces ahí... Las monas de Cham se miran las dos como de ¿qué? Sí, porque ellas están en un concierto y les está yendo bien, se ve que hay gente. O sea, están como de no sabemos qué está pasando aquí, se ven confundidas. Entonces es como de Mima está ahí y... Pero una Mima muy brillante, una versión muy brillante. Sí, es una Mima que se ve falsa, pero sabes que está ahí porque por la reacción del público. Entonces, el que, enfocan primordialmente es a Mimanía. Pero los demás también hacen una cara como de... ¿Qué está pasando? Okay. Sí, ahí es cuando uno dice, no, si fuera la Mima real, no creo que reaccionarían más que de nada esa manera. Las monas del grupo, o sea, porque solo reaccionan estaban así como de, ayuda a la policía. ¿A quién le llamamos? Y pues sí, esto es como el punto donde Perfect Blue se empieza a tornar todavía más denso de lo que ya se había tornado. Después de esto, asesinan al fotógrafo porque manchó la imagen de niña buena de Mima. O sea, aquí fue como si la primera escena ya la había... Si ya la había matado la escena del acto no consensuado, la sesión fue como... La enterró. Sí, Mimanía compró todas las revistas donde salió encuerada la mona. Para que la gente Supongo no que la para viera. Limpiar, sí, o sea, para que no la vieran, pero de todos modos es como que chill, bro. Y es que como vemos que Mima es quien está asesinando al fotógrafo, porque a final de cuentas Mima sí se sentía enojada por la sesión, sí se sintió
presionada y sí se sintió que no fue algo que ella quisiera hacer, que fue más presión que poco otra fiel cosa. a ella misma. Ajá. Entonces el que muriera el fotógrafo para ella fue como, chale, y si lo maté yo con mis pensamientos. Y de hecho, sí, porque, o sea, no es nada más, sabe que no es nada más por sus pensamientos, ajá, porque le dicen algo que no te muevas, ahí la lleva esta Rumi a su cuarto, ¿no? No, espera, es que encuentra una bolsa de ropa manchada de sangre. Sí, pero en su cuarto. Está ahí. No, es que ella estaba ahí siempre. O sea, fue una mañana, le marcaron y fue como que estate ahí quieta. Ajá, ahí voy. Entonces por ti. está buscando ropa y ve una bolsa de ropa manchada de sangre y ella tuvo era como un sueño y ajá, una escena que estaba grabando en la película donde está matando a alguien con un picahielos. Y es como, chale, ¿qué tal si ay, yo? No, fue de verdad. Sí. Ayuda. Pero ya, pues después cuando conocemos como cuando ya todo se empieza a caer para Mima, es cuando nos damos cuenta que quien era la Mima Idol no era otra más que Rumi. O sea, es cuando, porque en un momento en el set Mima se pone mal y Rumi no, déjate llevo a la habitación de Mima, y esta es una línea que hay que remarcar mucho, no le dice, déjate llevo a tu casa, déjate llevo a tu departamento, a tu habitación, déjate llevo a la habitación de Mima, y cuando Mima entra es como, así es mi habitación, pero es mi habitación antes de que todo esto pasara, porque ella tenía un póster de Champ que había quitado, estaban los peces vivos, y lo de afuera de la casa era totalmente diferente, pero era una copia idéntica de la casa de Mima al principio de la película. Y era como, no, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando ya se dio cuenta de que, no, de que peligro, danger. Y porque ahí entra Rumi vestida como Mima, en un traje... Es el mismo traje que sale en la primera escena donde salen cantando, pero están invertidos los colores. Ajá, es como el rojo que tenía en el fondo, ahora lo tiene en el frente, y la falda es como... El tul de la falda es rosita. Sí. Y Mima se queda así como, oye... Pero Mima solamente ve a Mima Idol, o sea, ella no ve a Rumi vestida de ella, o sea, ella ve a Mima Idol. Así brillante y todo. Creo que hasta que la ataca es cuando la empieza y la ve, ya y dice, como que se le rompe. Sí, cuando empieza a decir, ayuda. Sí. Y nosotros solo la vemos a través de un reflejo. O sea, sabemos que es Rumi, y ahí es cuando es el plot twist, o sea, que es algo que en realidad no te esperas, porque ya dices... era la manager todo este tiempo. Porque uno pensaría que era Memanía, el que la estaba acosando, el que escribía el blog, y al final de cuentas sí tuvo que ver, porque él sí se creía que Rumi era la verdadera Mima, a través primero de emails. Sí, todo esto, Rumi se metió tanto en el papel, o sea, ella, bueno... O sea, ya quedó sobreentendido. Ella era la del blog de la habitación de Mima, y ella se mensajeaba con Memanía. Entonces, o sea, por eso había veces cosas que decía que había estado ella en tal lado, o que iba a estar, por ejemplo, cuando hicieron el show las de Champ, que de repente apareció, pues era Rumi, o sea, y ella avisa que iba a estar ahí, entonces la gente estaba esperando a Mima real, y de repente aparece Rumi, pero pues todos vieron a Rumi menos Memanía. Él ya vio a Mima. Él sí estaba malito también. Sí, porque ya estaba sumergido en la realidad de Mima me quiere, Mima me ama, me dice que tengo que eliminar a la Mima falsa. Diosito. Ajá. Y pues es cuando la persigue Rumi. Ya ves que hay una parte donde la estampa contra unos vidrios y se le cae la peluca a Rumi. Y sale del personaje. Ajá, se ve como, se siente ella como Rumi, y Mima se queda como, esta es mi oportunidad para pues defenderme, porque no la mata. Es como, no, de hecho Rumi muere sola por un espejo. No, y no muere. Bueno, así es cierto, no, Rumi no muere, pero técnicamente ahí se quería matar. O sea, se pierde, ya cuando va a buscarla se clava con un espejo, y luego va caminando toda moribunda hacia la calle, y viene un camión y ya están a punto de serrucharla. Pues voy a petotear aquí como Mima. Y Mima dice, en el pastel, y ya va y la salva, a pesar de todo los weas que pasaron, pues ella va y la ayuda. Y ya es cuando vemos la escena final donde sale que Mima va y visita a Rumi a un psiquiátrico. Y le dicen los doctores así como, es que a veces es Mima y a veces es Rumi, y cuando es Rumi pregunta por ti, y ella como, chale, pues, saludos, me la saludos. Sí. Y ya es cuando se ve la escena donde se le ve que le está yendo bien a Mima porque se va en auto, entonces es como el indicio de que su carrera sí logró, de que todo
el sacrificio o sí sea, valió todo la va pena. bien y luego ya cierra con la frase de... Yo bueno, soy la están verdad. unas personas hablando de ella, dicen, no, ¿Cómo será la misma? dicen que Ajá. sí podía ser ella, Sí, sabe sí, qué, sí. y luego ya ella dice, no, yo soy La la verdadera, Mima. yo soy la real. Ajá. Entonces ya ahí termina la película, ella yéndose al horizonte. Sí, y me gusta mucho Perfect Blue porque habla de un tema que pasa mucho y creo que pasa más actualmente, que es la idealización y la deshumanización de las personas con fama. Ahorita lo vemos como con influencers, ¿no? Que es lo más actual que puede llegar con el que podemos llegar A tener contacto. Ajá, sí, es como yo cuando estaba escribiendo el guión, me acordé mucho de Britney del 2007, de Britney Pelona. Eso sufrió Britney. Britney sufrió una idealización y una deshumanización a tal punto que cuando su psique entró en declive, la gente lo tomó como chisme y como broma, y no se tomó en serio que Britney tenía problemas emocionales y psicológicos severos que deberían ser atendidos. De hecho, todavía es algo por lo que sigue luchando, porque el meme de Britney Pelona fue todavía gracioso ante el público en general, hasta hace como unos 2 que años. nos enteramos que probablemente en 2019 era... ya la gente empezó la causa de Free Britney, porque ya supimos de todos los abusos que estaba sufriendo y que no tenía ella derechos sobre ella misma. Que todo esto lo tenía su papá. Entonces, pues sí, ese es un caso que vimos como bromas, las risas de, ay, está pelona y tiene un paraguas y va a atacar a la gente. Y todos fuimos Britney Pelona, pero es como, no, es que no fuimos Britney Pelona, entonces también... Bueno, yo sí, saludos. Bueno, sí, pero... Sí, en otro ámbito, sí. Entonces, por ejemplo, hay casos que, bueno, es parte de lo que trata en la película sobre es el trastorno... De la persona, es que no me acuerdo cómo se llama. El DID. Personalidad disociativa. Dices, eso. O sea, cuando sí. El DID, lo voy a decir el así DID. nomás. El DID es en inglés, creo que es DID en español. Entonces, eso es lo que tenía Rumi, porque no sé qué le habrá pasado. Probablemente es una teoría que hay de que ella también sufrió una clase de abuso y por eso ella se encerró en el papel de ser mima. Entonces ella tenía 2 personalidades, como vagamente podríamos decir. Hay casos que se han sonado así. Por ejemplo, recientemente salió una película que se llama Fragmentado, donde se basan en un caso real de una persona que sufrió este trastorno. Y son cosas que tal cual se presentan en la película. Estaba en un momento... Bueno, este es un caso que me llamó mucho la atención, que escuché en Leyendas Legendarias, que era sobre Billy Milligan. Él simplemente dice que estaba a punto de suicidarse, el Billy Milligan, y de repente apareció en la cárcel. Esto es más o menos lo que estaba viviendo, lo que veía en la película, donde estaba una escena grabando en el set y luego de repente estaba en su cuarto. Como si nada. Si no hubiera habido un corte entre una cosa y otra. Simplemente aparecía. Entonces, por eso yo en algún punto de la película sí llegué a pensar, creo que podía ser Mima la persona que sí está haciendo estos asesinatos. Porque a lo mejor tiene una personalidad, tiene un alter ego distinto y es el alter ego el que está asesinando. Sí, entonces ya hasta la misma película como que da un poco a entender, bueno, los guionistas, no sé si ya solo es uno de los guionistas porque el otro había muerto, dan a entender como que es algo que lo que le pasó a la protagonista de la película. Entonces sí, pues es un trastorno y es algo real que pasa con la gente, ¿verdad? No es algo solamente de la ficción. Yo creo que el ejemplo más contemporáneo sería el Rubius. Si bien el Rubius no sufre de este trastorno hasta donde se llega a saber en palabras de él, sí pasó que no me acuerdo en qué año, el Rubius también sufrió un declive emocional muy fuerte, en donde él subió un video como despidiéndose de las redes sociales y dijo, es que llegó un punto en el que no sabía quién era Rubén y quién era el Rubius, porque él sí construyó un personaje que fue el Rubius, que tuvo mucho éxito y bla bla bla, pero también sufrió muchos acosos, porque había gente que se metía a su casa, había gente que lo buscaba en su departamento y llegó a tal punto
que él empezó a dudar de si en realidad Rubén alguna vez existió, porque él en muchos videos sí decía, no, es que Rubius es como mi versión más extrovertida, Rubén es más serio, Rubén es como más calmado y soy una persona muy tranquila, y el Rubius es como todo lo opuesto a mí, y él fue como, chale, ¿y qué tal si Rubén nunca existió y yo todo el tiempo siempre fui el Rubius? Ajá, y él también fue como, no, saben que es que yo no quiero ser Britney pelona, necesito descansar, y se tomó bastante tiempo de YouTube, fue como, es que necesito paz porque si no se les acaba el Rubius para toda la vida, y fue una decisión inteligente, honestamente. Sí, yo creo que la mayoría de las celebridades es algo que no vemos, pero sí lo sufren, porque al final de cuentas todos conocemos a alguien que piensa que son solamente el producto. Sí, que entonces, no son personas. Si les pasa algo de que los hospitalizaron, se murió algún familiar suyo, o sea, incluso cuando se mueren estas personalidades, lo tratan como un chiste, una broma. Hay cero empatía alrededor de las personas que son famosas. No entiendo de dónde empezó esa deshumanización de querer verlos tal cual como un producto, pero yo siento que es algo que tendríamos que cambiar y estar conscientes de que son gente que siente, que son hechos en carne y hueso, son gentes iguales a nosotros, viles y mundanos, hechos de carne, o sea, somos gente que sufre, que siente, y creo que de aquí viene mucho la empatía. Hay mucha gente que carece de empatía a pesar de parecer ser un sentimiento humano natural. La empatía parece ser algo que no se presenta en todas las personas, y las personas que carecen de empatía por lo general suelen deshumanizar a los demás. Es como, no, es que ¿cómo va a sufrir el Rubius si tiene millones? Riquísimo, Ajá, es como, de las que más ganan. Sí, pero es un humano, es una persona real. Si tú sufres, él también sufre. O sea, no porque las situaciones económicas o las situaciones emocionales sean distintas, no hace que los demás no sufran. Es como, no, que tus problemas no sean iguales a los míos, no significa que sean menos válidos a los de los demás. Es como, no, pónganse truchas, mijos. Sí, hay que empatía, siéntete como tu tía. Sí, si necesitan ayuda, pues aquí nos pueden mensajear. Pues yo creo que ya, ¿no? Sí, pues sería todo esto. No idealicen a sus ídolos. No deshumanicen a la gente tampoco, ni siquiera a los ídolos chiquitos, ni a la gente que tengan cercano a ustedes. Es gente que sufre, siente y piensa. Todos somos humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto. No apoyen es que el mundo idol es un mundo muy feo en general. Busquen regulaciones humanas, protejan a los idols que tanto aman, protejan a la gente famosa, salven a los de BTS. Las ballenas. Las ballenas a las ballenas y a BTS. Sí. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Pues, bueno, los invitamos a que se suscriban si les está gustando el contenido, que le den like, activen la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales como @majorreview. A mí me encuentran como @gumidragnil y a mí como @pincojolo. Y pues ya, adiós, nos vemos en su siguiente martes de monas chinas. Saludos.